Ok, señores, vamos a hacer un video resumen debido al problema de audio que he tenido con los últimos dos archivos acerca de los casos presentados en la clase y el tema del día de hoy. Voy a compartir la pantalla de Word para ver los casos. Ok, en este caso me dicen la cifra de siguientes son los números de errores realizados en 5 días consecutivos de trabajo por 4 técnicos en un laboratorio fotográfico. El técnico 1 tiene esta cantidad de errores, el técnico 2 tiene una cantidad de errores, el técnico 3 una cantidad de errores, el técnico 4 esta cantidad de errores, ¿no? Con un nivel de confianza de 0.05, perdón, un nivel de significancia de 0.05, si las diferencias entre las 4 muestras pueden atribuirse al azar, ¿ok? Hay que probar, ¿no? Si las diferencias de las 4 muestras pueden atribuirse al azar. Si puede atribuirse al azar, lo que debemos comprobar es que las medias de los errores, tanto el técnico 1, el técnico 2, el técnico 3 y el técnico 4, son iguales. Y para verificar si las medias de esos factores, de esos elementos que son técnico 1, técnico 2, técnico 3, técnico 4, son iguales, usamos la prueba de ANOVA. Nos damos fácilmente cuenta que tenemos un Y que sería los errores y un X que van a ser los técnicos, ¿no? Ok, número 1. El Y va a ser los errores, que lo queremos comprobar. Las medias de cada error, técnico 1, técnico 2, técnico 3, técnico 4. Y tenemos 4 niveles que van a ser los técnicos. Técnico 1, técnico 2, técnico 3, técnico 4. Son 4 niveles. También tenemos, como se refiere a un solo caso, a un solo factor que digamos que se atribuye al tema que sería los técnicos, solo que son 4 de ellos. Estamos hablando de ANOVA de un solo factor. Ok, vamos entonces a colocar la solución. Se trata de un solo factor. Adicionalmente tenemos 4 niveles, técnico 1, técnico 2, técnico 3, técnico 4. La hipótesis que se presenta de análisis sería el siguiente. La hipótesis nula es que las medias poblacionales de técnico 1, técnico 2, técnico 3, técnico 4 son iguales, o la hipótesis alterna va a ser al menos de una de las medias poblacionales es distinto. Para nosotros hacer los análisis tenemos que llevar este cuadro al Minitab, ¿ok? Yo les he compartido a ustedes un archivo en Excel donde ustedes pueden tener ya desarrollado estos datos en Excel, ¿no? Voy a compartir, un instante por favor. Ok, acá tenemos técnico 1, técnico 2, técnico 3, técnico 4, y acá tenemos los errores, ok. Tenemos que comprobar si las medias de los errores son iguales en los 4 técnicos. Lo llevamos este cuadrito al Minitab. Acá tenemos Minitab y copiamos y tenemos entonces los técnicos. Tenemos 4 niveles, técnico 1, técnico 2, técnico 3, técnico 4. Y tenemos el Y que van a ser los errores. Queremos comprobar si las Y de cada técnico son iguales o son diferentes. Para ello usamos lo que es ANOVA. Nos vamos a estadística, nos vamos a ANOVA. Y en este caso se refiere a un solo factor, pero que tiene 4 niveles. ¿Ok? Un solo factor. No dice los datos de respuestas está en una columna para todos los niveles, no. Cada columna. Las respuestas. ¿Ok? Tenemos las respuestas, seleccionamos. ¿Ok? Y acá comenzamos a analizar, ¿no? En opciones está el nivel de confianza del 95%. Continuamos igual. En las gráficas, para analizar lo que son los supuestos, colocamos 3 en 1. Acá tenemos histograma de residuos, gráfica de probabilidad normal de residuos y residuos versus ajustes, ¿no? Y para hacer la prueba de normalidad residuales, usamos acá
almacenamiento y colocamos residuos. Aceptamos. Tenemos siguiente reporte. Me dice que la hipótesis nula, todas las medidas son iguales, perdón, y la hipótesis alterna nos dice que no todas las medidas son iguales, ¿ok? La hipótesis nula nos dice que no todas las medidas son iguales, todas las medidas son iguales, y la hipótesis alterna, no todas las medidas son iguales, ¿ok? Esto es lo que vamos a probar. Tenemos un p-value de 0.577, p-value de 0.577, es decir, que estamos en la zona de aceptación. Copiamos todo el reporte al Word. Voy a dejar compartir y copiamos todo el reporte al Word. Ok, tenemos la hipótesis nula, todas las medidas son iguales. La hipótesis alterna, no todas las medidas son iguales. Tenemos el p-value de 0.5777 y podemos sacar nuestras primeras conclusiones, ¿no? La primera conclusión nos dice que el p-value es mayor a 0.5777, mayor a 0.5, nivel de significancia, por tanto se encuentra en la zona de aceptación, es decir, se acepta la hipótesis nula o no se puede rechazar la hipótesis nula, ¿ok? Eso quiere decir que las medidas de los errores de los técnicos son iguales, ¿ok? También podemos revisar lo que es el análisis con respecto al intervalo de confianza. Verificamos las gráficas. Esta gráfica también está en el reporte que hemos presentado hace un instante en Meetup. Y vemos que en los intervalos de confianza a un 95%, las soluciones, al menos una área de ellas se cruzan. Es decir, hay una intersección entre ambas de ellas. Con lo cual podemos deducir también que las medias son iguales. Vamos a encontrar acá un área donde se intersectan. ¿Ok? Es una forma de comprobar también que las medidas son iguales cuando los intervalos de confianza se intersectan en puntos. En el reporte señalamos, se observa que los intervalos con nivel de confianza al 95% al menos se interseccionan en parte del segmento, con lo cual podemos decir que las medidas son iguales. Las medidas poblacionales, ¿no? En el paso 2 usamos la validación de los supuestos, usamos la normalidad de los residuales. Ya hemos hecho este paso anteriormente en métodos de regresión. Vamos a continuar haciendo los mismos análisis, ¿no? Vamos al Minitab para hacer los análisis. Vamos a Minitab. Vemos que tenemos en 4 columnas, tenemos que poner una sola columna, entonces lo vamos a apilar, ¿no? ¿Recuerdan? Apilar columnas, lo vamos a colocar en la C10, ¿no? Lo seleccionamos, lo ponemos en una columna, lo voy a ponerle en mi caso en el C10. Y acá coloco residuales totales, ¿no? Y hago la prueba de normalidad para los residuales. En este caso me voy a estadísticas básicas, normalidad. Ok, y tengo mi reporte, copio este reporte en el Minitab, perdón, en el Word. Dejo de compartir y me voy al Word. En el Word ya lo tengo ya insertado y me encuentro que el p-value es mayor a 0.05, se encuentra en la zona de aceptación. Eso quiere decir que los datos tienen una distribución normal. Al referirme a los datos me refiero a los residuales, ¿no? Tienen un comportamiento normal. Luego continúo con los siguientes supuestos. El supuesto de homocedasticidad. En este caso no vamos a validar independencia, solamente vamos a validar normalidad y homocedasticidad.
Y vamos a trabajar con gráfico TC1, que nosotros ya lo hemos pedido inicialmente, ¿no? Para hacer nuestra prueba de los supuestos. Lo que hacemos es copiar digamos, la gráfica en el Word y vemos el contorno, ¿no? Graficamos el contorno y hacemos la prueba gráfica de homoceasticidad. En este caso puse color verde la parte más pequeña, que el doble de la parte más pequeña tiene que ser mayor a la parte más grande, ¿no? Y efectivamente, el doble de la parte más pequeña es mayor a la parte más grande, con lo cual podemos decir que los residuales tienen una varianza constante o cumple el supuesto de homoceasticidad. Homoceasticidad. Al superar ya los supuestos de homoceasticidad y de normalidad de los residuales, entonces nosotros podemos concluir, debido a que nuestro reporte de ANOVA está validado, podemos deducir que las medias de los 4 técnicos en los errores son iguales. Vayamos a la pregunta número 2. En la pregunta número 2 tenemos dos factores, el factor que es lugar y otro factor que sería agente, y tenemos el efecto Y que viene a ser los contaminantes, ¿no? Los contaminantes que son medidos por la agente 1 que se encuentra en el lugar A son 23.8, medido por la agente 2 que se encuentra en el lugar B sería 6.8, así sucesivamente tenemos una tabla. En este caso, para nosotros poder trabajar digamos, hacer la prueba de ANOVA, porque queremos ver si las medias son iguales o diferentes, tanto en lo que es lugar o con los agentes. Si fueran los agentes sería si las medias de las mediciones son iguales o diferentes, o en lugar, si las medias de los lugares son iguales o diferentes, ¿no? Son dos pruebas hipótesis que en sí se tienen que trabajar. Y estamos trabajando con ANOVA de dos factores. Para hacer ello tenemos que preparar nuestra tabla. Presento entonces la tabla que ya está preparada en la hoja de cálculo que les he enviado o que está colgado. Vamos a compartir la hoja de cálculo. Ok, espero que visualicen la hoja de cálculo. En la hoja de cálculo podemos ver entonces que está determinado de esta manera. He denotado A como 1, B como 2, C como 3, D como 4 y E como 5. Tenemos entonces los agentes, tenemos el lugar y tenemos también el nivel de contaminante, que sería el factor de carácter cualitativo, ¿no? De carácter cualitativo, y ambas, tanto agente y, perdón, el IREA, que sería de carácter cuantitativo, y agente y lugar es categórico, ¿no? Categórico. Ok, y queremos verificar si las medias de los agentes y lugares son iguales o diferentes. En este caso ya tengo ya mi tabla preparada. Ustedes lo van a tener que preparar de esta manera para luego subir al Meetup. Ok, señores, entonces dejo de compartir el Excel para luego empezar el desarrollo en Minitab. Comparto entonces el Minitab. En el Minitab tenemos la respuesta del ejercicio anterior. Archivos, trato de borrar esta información y copio el reporte la tabla que hemos preparado, ¿no? Por favor. Acá tengo entonces la tabla que hemos preparado. Queremos ver el efecto que tiene en los agentes, o sea, cada persona que tomó la medición y el lugar, ¿no? ¿Tiene algún efecto sobre la Y, que sería el nivel de contaminante? El X sería agente, el X sería el lugar, y el nivel de contaminante sería el Y. El agente tiene 3 niveles, el lugar también tiene, no, el lugar tiene, vamos a poner, tiene 5 niveles, 5 niveles. Entonces tenemos dos factores que son agente y lugar. Y para ellos nosotros vamos a ANOVA, y vamos a modelo de lineal general, ajustar modelo de lineal general. Ok, entonces acá colocamos lo que son las respuestas. Las respuestas es el nivel de contaminante, los factores van a ser los agentes y lugares. Ok, agente, lugar. Vamos un momento a analizar
que tenemos en la gráfica. Podemos calcular acá. Eh, tenemos el siguiente reporte, donde nos sale modelo lineal general, modelo. En este caso, tanto agente y lugar son factores independientes que no están interrelacionados, pero por ejemplo, cuando tenemos dos factores que hay una interrelación, que hay una interrelación entre ellas, tenemos entonces que colocar la interacción entre ellas, ¿no? ¿Y cómo se coloca? Se coloca de la siguiente manera, se señala los factores que tienen relación o hay una interacción entre ellas, como puede ser agente y lugar. En este caso no se da, pero estoy colocando ese ejemplo, ¿no? Y acá, digamos, colocamos agregar, colocamos entonces la interacción de agente y lugar. ¿Cómo así? Por ejemplo, un ejercicio donde queremos determinar el grado de profundidad de un cuchillo, ¿no? Por ejemplo, tenemos por ejemplo, la rueda del cuchillo, ¿no? Tenemos que definir, digamos, si la velocidad es alta, media o baja, y también el técnico, ¿no? O también, digamos, el técnico, el grado, vayamos también la graduación que pueda tener, digamos, la rueda, ¿no? Tanto la graduación y tanto la velocidad que está en la rueda que afila, tiene una interacción entre ellas, tiene una relación entre ellas. En ese caso, sí, digamos, se tendría que colocar la interacción de esos dos factores. En este caso, tanto los agentes y lugares no tienen una interacción, pero sería la manera como ustedes realizarían, ¿no? ¿Y qué más? Y tendría que hacer lo mismo que hemos hecho en el anterior caso, ¿no? Hacer una prueba de p-value, tanto para la agente, tanto para el lugar, y tanto para interacción de agente y lugar. Así le va a aparecer en el meetup, ¿ok? Y verifican si hay una interacción entre el agente y lugar, haciendo que sea significativo o no sea significativo, ¿no? En este caso, precisamente ya sería extendernos más de la amplitud del curso. Voy a quitarle la interacción entre ambas. Solo puedo colocar agente y lugar. ¿Ok? No hay interacción entre ambas, no agrego más y me quedo como aceptar. ¿Ok? En la gráfica ahora sí aparecen las 4 gráficas que ya estamos acostumbrados de realizar. 4 en 1, acepto. Y almacenamiento también aparece residuos y residuos estandarizados. Ambos debían producir el mismo nivel de resultados. Voy a continuar con residuos. ¿Ok? Los datos muy parecidos, muy semejantes, ¿no? Ok. Y luego coloco ya aceptar. Mi reporte que tengo lo paso al Word para revisar y analizar los resultados obtenidos. Deja de compartir y paso al Word. Instante, por favor. En el Word ya tengo los resultados. Tengo, por ejemplo, se trata de dos factores, agente y lugar. El factor agente cuenta con 3 niveles y el factor lugar con 5 niveles. Y esta sería la hipótesis nula, ¿no? Las medias de los agentes son iguales. O la hipótesis alterna, que sería al menos unos medias de los agentes es diferente o distinto, ¿no? Factor 2, la media de los lugares son iguales. O la media de los o al menos alterna, que sería, al menos una de ellas es diferente, ¿no? Es diferente. Estamos hablando a nivel de contaminante, ¿no? Que es lo que nos pide el caso, ¿no? Ok, entonces estamos hablando de una ANOVA de 2 factores. Hace ese reporte que hemos tenido y acá tenemos el p-value. Tanto el agente y tanto el lugar nos sale en la zona de rechazo, entonces rechazamos la hipótesis nula y vamos a la hipótesis alterna, donde nos dice en ambos casos que al menos unas medias es distinto, o sea, son diferentes. Al menos una media es distinto en lugares, igual en agente, ¿no? Y esto sería nuestra conclusión. Sería, en análisis de ANOVA, en agente se observa que p-value es 0.042 menor a 0.05, por tanto se rechaza la hipótesis nula, lo cual significa que las medidas de contaminantes realizadas por los agentes, al menos una de ellas es diferente. El factor 2, lugar, también está en la zona de rechazo, y las medias de los lugares, al menos una de ellas es diferente. ¿Ok? Entonces esa es la conclusión que tenemos de la ANOVA. Ahora, para validar que esa conclusión es correcta, o si estamos yendo
a una conclusión que sea válida, tenemos que analizar los supuestos. Uno de los supuestos viene a ser el supuesto de normalidad de los residuales. Ya hemos visto que hemos pedido residuales al Minitab. Ahora lo que vamos a hacer es las pruebas de normalidad a esos residuales. Voy a dejar compartir y voy a compartir Minitab para hacer la prueba de normalidad que ya hemos visto muchas veces en el curso, en muchos tópicos. Tengo acá los residuales y hago la prueba de normalidad, ¿no? Me voy a prueba de normalidad, me voy a estadística básica, en estadística básica me voy a prueba de normalidad y veo los residuales y tengo el siguiente resultado. A este resultado lo llevo al Minitab, perdón, al Word, para que podamos hacer nuestros análisis. Dejo de compartir y me voy al Word. En el Word tengo los siguientes resultados y mi p-value o valor p es 0.878, lo cual quiere decir que estoy en la zona de aceptación. Por tanto, puedo concluir que mis datos de residuales siguen una distribución normal. Es decir, los residuales tienen una distribución normal. Ahora analicemos la independencia. ¿Ok? Que sería este caso, este gráfico. Observamos que no tenemos patrones, no tenemos tendencias, no tenemos ciclos, y por lo cual cualitativamente podemos decir que los residuales tienen un comportamiento independiente, no siguen ciclos, no siguen patrones, no siguen tendencias, etcétera, ¿no? Y luego nos falta la última prueba, que es la prueba de homocedasticidad, ¿no? Vamos a hacer la prueba gráfica, yo ya la he realizado hace un instante, y dibujamos el contorno y tenemos la parte más pequeña y tenemos la parte más grande, ¿no? Por este lado. Y para que nosotros poder asumir que tenemos homocedasticidad, es decir, que la varianza permanece constante en, la, en, en los residuales, dos veces el rango más pequeño tiene que ser mayor al lado más grande, ¿no? En este caso, por ejemplo, he dibujado con color verde el lado más pequeño, he hecho copia y pega dos veces y vemos que no sobrepasa, ¿no? Entonces, podemos concluir que los residuales no tienen una varianza constante, es decir, no cumplen el supuesto de homocedasticidad. Como conclusión final a estos dos ejercicios, podemos concluir que podemos tener como resultado final que al no cumplirse el supuesto de homocedasticidad, sí valida la conclusión de ANOVA, ¿no? Es decir, que las medias son diferentes y no se puede, digamos, obtener resultados en este caso, ¿no? Dado que no se está cumpliendo los supuestos que tenemos para el cálculo de ANOVA. Bueno, entonces este sería el resumen de estos dos casos que ya había colgado con anteriormente, pero había un problema con el audio. Y ya continuamos con la parte práctica. Cerramos entonces la parte práctica.